tardes. Ya vamos estando. Hola, hola, hola. Estoy esperando a que entre Pilar, pero ya está aquí. Hola. Hola, Pilar. Buenas. A ver si se nos oye y se nos ve bien. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo te oigo bien. Sí, sí. Yo también te oigo bien. Bueno, Pilar, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí afortunados, teniendo buena casa, pudiendo estar juntos, teniendo salud. No vale quejarse. Hay gente que lo está pasando muy mal. Sí, es verdad. Y hay que, bueno, pensar en ellos también, pero seguir para adelante, con un poco de optimismo. Pues sí, yo también soy de las afortunadas, así que vamos a aprovechar esta tarde de afortunadas. Bueno, voy a presentártelo primero un poquito, aunque yo creo que la conocéis todos, pero bueno, Pilar Velasco es fisioterapeuta especializada en RPG y es miembro del equipo docente de Philippe Suchard y además trabaja como clínico en tu consulta allí en Albacete, ¿verdad? Sí. Tengo Bueno, yo... pequeña. Dime. ¿Sí? Nada, dime. Yo no conozco tu consulta, ¿sabes que me has invitado y no he ido? Es muy casera, pero con un ambiente agradable. Recientemente he pintado el techo, he puesto una estrellita para que la nariz, cuando la gente esté apuntada, apunte a la estrella cuando está tumbada. Bueno, lo intento hacer agradable, pero no tengo un gran centro de fisioterapia ni nada. Trabajo yo sola y estoy muy cómoda. He tenido también que hacer otras cosas familiares y estoy así muy bien. Yo quería agradecer esta iniciativa y agradeceros a la asociación este trabajo que estáis haciendo, tanto tú como la Junta Directiva, y también aprovechar para agradecer los proyectos que estáis haciendo en favor de la RPG, tanto colaborando con los organizadores como también pues promocionando, dar un dinero para que la gente pueda hacer estudios científicos, estadísticas, etcétera, que estáis haciendo una labor muy interesante. Pues sí, muchas gracias. Eso esperamos, estar poniéndonos donde hay que ponerse para que la RPG despegue. Bueno, yo no me he presentado porque la mayoría de la gente no me conoce, me voy a presentar así por encima, que soy fisioterapeuta especializada en RPG como tú y la actual presidenta de esta asociación. Bueno, Pilar, te iba a empezar por preguntarte por tus cosas de profesora, que en 2001 ya entraste en el equipo docente de RPG, pero no solo has estado aquí en España, también has estado por ahí, por Bélgica, por Reino Unido, y bueno, te vamos a aprovechar que te tenemos, que has estado viajando por ahí, para preguntarte cómo se vive la RPG fuera de aquí, de nuestras fronteras. Vale, lo primero, yo me considero más bien del equipo de aquí de España. Es donde trabajo dando clase, participando en la formación de base y lo de salir al extranjero ha sido algo más esporádico, ¿vale? Pues participé en una formación de stretching global activo en Bélgica. Luego tuve la suerte de que en Nueva Caledonia hay fisios franceses que han hecho RPG y que han ido como solicitando que llegue allí la formación de otros cursos. Entonces, pues yo pude aportar mi stretching global activo allí y fue un viajazo, claro, toda una experiencia. Y luego lo de, bueno, participar un poquito alguna vez en los cursos de San Mon, pero muy poquito, y también unas charlas informativas acompañando a Bernard Michel en Inglaterra. Estuvimos en Londres y en Southampton, pero vamos, que yo me considero del equipo nacional, aunque estamos muy en contacto toda la gente pues con Sudamérica, con Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Portugal. Entonces, eso. La segunda pregunta, ¿cómo se vive en el extranjero? Pues es que la RPG ha calado más en los países más latinos.
el estilo de trabajo que hacemos es más contacto cuerpo con cuerpo y, por ejemplo, en los países nórdicos, en los países anglosajones, es más difícil entrar con la RPG, ¿vale? De todas formas, está empezando poco a poco, ya hay gente en Australia, estamos intentando mover un poco en el Reino Unido también, pero va muy despacio. Sin embargo, países como España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y luego, sobre todo en Latinoamérica, en Brasil hay muchísimos RPGistas, en Argentina, en el resto de países de Latinoamérica también. También estamos en Canadá, bueno, en fin, poco a poco, pero es más como de zona latina que de zona anglosajona. Puede ser cultural, sí, yo no sé por qué será, pero sí que es verdad que en Argentina, en Brasil, yo sí que es donde más he visto que hay un desarrollo de la RPG. ¿Y crees que después de esta expansión se ha conseguido que la formación de RPG sea homogénea? Realmente sea igual, te formes donde te formes. Sí, el programa de RPG está muy estructurado de una forma muy concreta. Entonces, hombre, por supuesto, cada profesor le da su toque personal, eso es innegable y no se puede hacer de otra forma. Pero es un programa que está estructurado de forma que, por ejemplo, en la segunda semana, el primer día de del segundo seminario, todo el mundo está en todas partes del mundo haciendo la misma teoría y por la tarde practicando lo mismo. Entonces, está como estructurado de forma general que todos hacemos lo mismo y aunque luego, claro, cada profesor le va dando su importancia a unas cosas más que a otras, pero está bastante homogéneo en todo el mundo. Y el programa de formación de RPG, aunque sea homogéneo, con el tiempo ha ido evolucionando, entiendo. ¿Se imparte el mismo contenido que en 2001? Entiendo que no. Sí, a ver, mira, te cuento mi historia. Yo hice la formación en el 1992-93, al poco tiempo de haber entrado, nada, al segundo o tercer año después de que Aitor Loroño y Montse Palacín participaran en hacer entrar la RPG en España. Entonces, pues hacíamos las 4 semanas con Philip Suchard, había también mucha parte de filosofía, de forma de entender las cosas, que fue muy enriquecedor a todos los niveles, no solo para la fisioterapia. A mí me cambió la visión de muchas cosas. Yo agradezco mucho haber hecho esta formación por eso, porque me sirven, los conceptos de la RPG sirven a nivel psicológico, a nivel de relaciones humanas, a nivel de educación, en muchas cosas pueden dar una visión diferente y renovadora y que a mi forma de ser le iba muy bien. Entonces yo soy enamorada de la RPG desde el primer momento. Luego, a partir del 2001 ya entré a formar parte del equipo de profesores. Entonces, el inicio solo con Philip fue súper interesante, por supuesto, pero cada profesor que ha ido viniendo y nos ha ido enriqueciendo ha sido también una aportación de ver los mismos principios matizados por el filtro de cada persona. Entonces vino Hubert, vino Hubert Van Ack, un francés, vino Alberto Silveira, un brasileño, vino Bernard Michel, todos enriqueciendo, en mi opinión, y aportando también matices muy interesantes a la misma estructura, respetando, por supuesto, siempre lo que Philip Suchard ha ido sembrando, porque viene de él esta formación. Entonces, todos esos principios pues se han ido enriqueciendo a lo largo del tiempo. Luego, profesores ya españoles y profesores de fuera, como son Iñaki Pastor, Rubén Fernández, Aitor Loroño, que también entró, Montse Palacín como profesores también, y luego toda la gente que
contamos con ellos para los seminarios de nivel superior como Rita Meneses, Soraya, en fin. Todas las aportaciones de cada personaje que ha ido entrando en el equipo docente de RPG ha ido enriqueciéndolo, pero la base sigue siendo la misma y es de lo que nos nutrimos todos y es de lo que agradecemos, por supuesto. Entonces, no sé si te he respondido, me he liado. No sé si te he respondido a lo que me decías. Que se ha cambiado mucho. Me has respondido. Lo que pasa es que es verdad que, aunque mantiene lo mismo que la esencia del inicio, hay muchas cosas que han cambiado. Ya no hablamos de cadenas, el concepto de hegemonías no ha cambiado, pero las hegemonías tal y como estaban descritas son otras. Entonces, ¿ha perdido la RPG su esencia? ¿Está la RPG desfasada? En mi opinión, para nada. Nos tenemos que ir amoldando a los nuevos tiempos. La forma de hablar de ahora de la fisioterapia no es la misma que hace 30 años cuando empezamos con esto, ¿no? Entonces, el tema de hablar de cadenas musculares, que ahora hay un montón de formaciones que hablan de cadenas, pues sigue siendo lo mismo, pero nosotros lo denominamos ahora SICONEM, Sistemas de Coordinación Neuromuscular, que es más correcto. Sigue habiendo como un argot de la RPG, que hablamos de cadenas, de hegemonías, de posturas, cuando en realidad pues no son cadenas, no son músculos encadenados, son sistemas que siguen una misma orden neuromotora, no son posturas estáticas, son ejercicios de estiramiento progresivo, evolutivo y cada vez más global. No son, las hegemonías siguen siendo las mismas. Es fundamental respirar desde el inicio de la vida hasta el final. Que se ha visto que también a nivel fetal hay un instinto de llevarse ya el dedo a la boca, ¿vale? Y de aproximar el pulgar o las manos para llevar cosas a la boca. Es cierto, pero en cuanto naces, sigues teniendo que respirar, sigues teniendo que enderezarte, sigues teniendo que llevar cosas a la boca, sigues teniendo que tener un eje que te permita la locomoción, etcétera. Entonces, yo creo que la esencia sigue siendo la misma y para nada está desfasada, Consuelo. No sé si tú que lo has hecho más recientemente, ¿te parece que son principios que no sirven? ¿Cómo no va a servir? ¿Cómo no va a servir buscar una relación entre mejorar una estática para liberar el movimiento luego? ¿Cómo no va a haber? Es que las patologías siguen siendo muchas veces las mismas. Hay deterioro articular. Sí, igual ahora que hace 30 años. El cuidado de las articulaciones, el cuidado de la respiración, el ejercicio activo que invitamos al paciente a realizar. Ese respeto y ese cuidado, esa no agresividad de este método, yo creo que le hacen como pues ser una de las herramientas de fisioterapia que puede utilizar cualquier fisioterapeuta que haga la formación de forma, yo pienso que no está desfasado en absoluto, pero no sé, ¿a ti te aportó también cuando hiciste fisioterapia y cuando hiciste RPG con respecto a la formación así de fisioterapia? Pues a mí me ha aportado mucho y no solamente pienso que no está desfasada, sino que pienso que es más importante que nunca. Es decir, para mí la RPG es como una directora de orquesta, es decir, es un método que me establece unos principios, unos objetivos de a dónde quiero llegar y una jerarquía de trabajo. Es decir, empiezo pues desde una posición de facilitación y voy a terminar metiendo toda la globalidad y después de eso voy a hacer una integración. Entonces, como tengo esa dirección, siento que me es más fácil encajar cosas que voy conociendo. O sea, claro, si de repente mañana hago una formación para liberar la fascia toracolumbar, que sé que funciona y que es la pera, pero ¿cuándo la hago? La voy a hacer en mi momento de la facilitación, no la voy a meter
en una integración. Y además no lo voy a hacer porque sí, lo voy a hacer porque yo he decidido que la fascia toracolumbar se tiene que trabajar por un diagnóstico. Es decir, creo que para mí es una guía fundamental en mi vida y que gracias a ella puedo encajar muchas cosas. O sea, que me parece que sí, que efectivamente está muy actual y muy necesaria. Sí, y a mí me sirvió también como para una satisfacción personal de saber lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. O sea, tener un objetivo en cada momento, no solo en un paciente, sino en una sesión, hasta cuando pones la mano tocando al paciente, tú sabes lo que quieres con esa mano. Entonces esa mano ya le habla al paciente y le invita, aparte del lenguaje y aparte, pero el tener claro a nivel cognitivo lo que pretendes y en qué momento pones cada cosa, como tú decías, estructurar, ¿no? Y saber explorar con una biomecánica innovadora que a mí me resultó rompedora con respecto a un montón de principios que yo había estudiado en la carrera, que empezando a hacer RPG dices, ¿cómo no me han explicado esto antes? ¿Cómo no me han explicado que una laxitud de ligamentos no es lo mismo que una flexibilidad muscular? ¿Cómo no me han explicado que, por ejemplo, en una sedestación yo tengo que saber hacer un diagnóstico diferencial y valorar qué musculatura de la cadena del sistema neuromuscular posterior, si son los isquios, si son los pelvitrocanterios, si son los gemelos, ¿qué le influye más a esa columna o a esa pelvis para no poder estar correctamente sentado ese niño, esa persona? Entonces es como estructurar un poco la fisioterapia hacia una actuación que a mí por lo menos me sirvió de mucho, ¿no? De ponerle una lógica, un sentido común y una no agresividad y un respeto a los límites del paciente, que es el que los pone. No sé, a mí me aportó mucho y yo creo que eso sigue muy en boga. Sigue habiendo necesidad de inmovilizaciones, sigue habiendo necesidad de una fisioterapia normal, pero que con las aportaciones de la RPG le das un orden y un sentido a las cosas. No puedes empezar. Efectivamente. Claro. Bueno, y aparte que las bases pues cada vez están más también más evidenciadas, o sea que incluso las propias bases de la RPG se van viendo marcadas un poquito por lo que vamos viendo en la evidencia científica, que todavía queda mucho recorrido. Queda mucho camino. Ahí vamos un poco remando, un poco lentos, pero es cierto que siempre hemos ido obteniendo muy buenos resultados duraderos, a veces espectaculares. Yo recuerdo haber visto sesiones de Philippe Souchard tratando a pacientes en las formaciones donde estábamos todos los alumnos al borde de las lágrimas de ver unos resultados en una sesión de tratamiento tan espectaculares. Y a nivel de nuestras consultas a veces nos sorprendemos. ¿Qué ha pasado? Que en tan poco tiempo este paciente ha evolucionado tan bien, que llevaba años con un tema, una patología, que en 2-3 sesiones ha mejorado y sigue mejorando, ¿no? Entonces, eso da como una satisfacción que merece la pena. Y sí es cierto que esos resultados, que al principio dices, ¿esto cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? Pues la evidencia científica está demostrando por qué estirar como estiramos es más eficaz, por qué los resultados son más duraderos a largo plazo, porque hay menos recaídas tras tratamientos de RPG que tras otros tratamientos más convencionales de fisioterapia clásica, etcétera. Pero estamos todavía remando a contracorriente para meternos en el mundo científico y estadístico, que es muy necesario también. Por eso, chapó con lo que estáis haciendo de incentivar eso, creando unas becas en la asociación, que animo a los socios a que animar a hacer investigación también, que lo comentábamos un poco con Aitor el otro día, la necesidad también a veces
de medir, de hacer mediciones, de recabar datos, y que es cierto que muchos fisioterapeutas, que me incluyo, no estamos muy formados de cara a los estudios estadísticos. Sí, no se nos da bien, no. Requieren una mentalidad específica, requieren un dinero detrás específico. Y esa es otra. Sí, hay que sentarse. De todas formas, es complicado, es un tema complicado, ¿vale? Yo, por ejemplo, hago muchas fotos, antes, después. Vale, mejora la gente. Eso a nivel científico no sirve para nada. Ya. Te lo echan por tierra. Entonces, el tener eso sirve a nivel de satisfacción personal como terapeuta, a nivel de la familia y de los pacientes que ven resultados. Pero es muy difícil que la gente tenga mejor postura o que la gente tenga menos dolor. Hay que tener unas bases científicas y estadísticas y saber hacer unos buenos estudios para que eso te lo admitan. De todas formas, tenéis en la página web puesto como los artículos que han ido saliendo, Philippe Suchard, lo que le han ido publicando. Hay un equipo en Italia que ha publicado un trabajo precioso sobre cervicalgias. Aitor ha hecho también sobre lumbalgias y hernias discales algunos estudios. En fin, que vamos poco a poco avanzando. Vamos teniendo ya cada vez más. Sí. Bueno, te voy a cambiar de bloque, Pilar, porque si no, yo se nos va... tiempo. Que yo soy muy parlanchina, ¿sí? Tú ve soltando. Bueno, te iba a preguntar, porque yo te considero una gran comunicadora. Creo que a casi todos los que hemos hecho cursos contigo nos has llegado un poco, porque eres muy honesta. Y creo que como se te da bien, es una cosa que te gusta. ¿Tú crees que los fisioterapeutas, que al final somos agentes de salud, tenemos un poco la obligación de educar, informar a la sociedad? Sí. En general, todos los fisioterapeutas, pero en concreto los que tenemos formación en RPG, pues todavía más, bueno, igual que todos, cada uno con su formación. Lo que pasa es que tenemos mucho que aportar y que decir. A ver, vivimos en una sociedad, por ejemplo, en la que estamos sentados muchas horas al día y con la cabeza hacia abajo, que ya hay un síndrome nuevo que se llama test neck, que es el cuello de textos, el de estar mirando los móviles. Entonces, yo creo que ahí tenemos una gran labor, pero a todos los niveles, Consuelo. Por ejemplo, dar pautas de correcta sedestación, de correctos estiramientos que nos van a servir para tener una sedestación más correcta, dónde ubicar el móvil para que no estemos con la cabeza con cifosis cervical, y incluso a otros niveles de ropa, de calzado. Me acuerdo hace muchos años que yo estaba cansada de buscar zapatillas flexibles o calzado cómodo para mi hija, y ya me peleaba con las dependientes de las zapaterías, que yo quería algo que no le fijara el pie, que ni le fijara el contrafuerte, que los niños pequeños no tienen esguinces, que hay que dejar a la naturaleza que... Bueno, entonces, con las bases de Philippe Suchard, pues hice un pequeño artículo sobre calzado infantil, qué calzado elegir, una ayuda para los padres y las madres de elegir un calzado sano, cuando no hay ninguna patología que requiera algo ortopédico, por supuesto. Y es complicado, ¿eh? Seguimos con una mentalidad, con unas modas de ropa, de calzado, de alimentación, de posiciones, de sofás mal hechos, que claro que tenemos una misión sanitaria importantísima que hacer. Yo, además, pienso que la sanidad pública hay que potenciarla. Fíjate que la mayoría de los que nos hemos formado en RPG es muy difícil que trabajemos en la sanidad pública por el tipo de trabajo que realizamos, que requiere un tiempo, que es de una persona a un terapeuta. No se suele trabajar en grupo nunca. Cuando hay patología no se trabaja en grupo, con RPG, etcétera.
Pero entonces hay un porcentaje enorme de fisioterapeutas que se montan su clínica, su consulta ¿y dónde está la sanidad pública en esta situación? ¿Por qué no podemos entrar con RPG en la sanidad pública? ¿Por qué no hacemos un poquito más de esfuerzo para que la gente que no tenga dinero también pueda acceder a cosas como la RPG, que no seamos exclusivos para la JET, ¿vale? Entonces yo pienso que tenemos que luchar desde la RPG, desde la fisioterapia, en mejorar y que la fisioterapia sea más de calidad que de cantidad en los centros de salud, en los centros públicos. Si se organiza de otra manera, si nos dejan a los fisios organizar las cosas de otra forma, en vez de ir una persona todos los días, desplazarse a nivel ecológico es un desastre, con la ambulancia, con taxi, con coche, todos los días, por 5 días de la semana, para recibir 20 minutos de tratamiento, que es lo poco que les da tiempo a los pobres fisios de la sanidad pública, porque lo que prima es cuántos pacientes has visto en un día. Y yo me echo las manos a la cabeza, porque ven 5 veces, multiplica lo que tú y yo vemos en nuestra consulta en un día, multiplícalo incluso por 10. Sí, pero no sé por cuánto. Las mutuas también, las mutuas igual, también te exigen un trabajo diario de cantidad. Y es que le voy a machacar además, o sea que realmente para mí no tiene sentido. Los pacientes no se sienten bien tratados así, porque están siendo tratados al mismo tiempo que otros 4 o 5 y no da tiempo en 20 minutos, es imposible. Si las cosas se estructuran de otra forma y esa persona va 2 veces a la semana o 3, en vez de ir todos los días, se reduce el aforo de la sala de fisioterapia, de forma que el fisio está menos estresado, la gente se siente mejor atendida y vamos a hacer tratamientos de calidad en vez de cantidad de pacientes por día. No, es imposible, así, es imposible. Entonces, creo que ahí tenemos una labor todos, los fisios en general, y si queremos hacer tratamientos como la RPG en concreto, para ir concienciando a la sociedad, para ir juntándonos con médicos, con jefes, con consejeros de salud, para intentar hacer las cosas de otra manera, que se puede. Y sobre todo si se dedica más dinero a la sanidad pública, haciendo que más fisioterapeutas puedan participar en esos centros de salud y en esos hospitales. Sí, estoy contigo, pero fíjate que también es que tiene que cambiar la mentalidad de la sanidad pública. O sea, claro. Quiero decir, no creo que tenga una estructura pensada tan en la prevención. O sea, es una estructura que es más de parar la enfermedad que de... Ya el último eslabón sería la fisioterapia. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Pensar, porque lo que quieres es optimizar los sistemas, no te tienes que esperar a que la persona venga con una lesión. Entonces es un cambio total de la forma en la que está pensado el sistema. Es que los tiempos de rehabilitación se reducirían muchísimo si se hace una buena preparación. Por ejemplo, antes de una operación del tipo que sea, de cadera, de prótesis, de columna, antes de una operación hay una preparación, una flexibilización de estructuras, una preparación, una concienciación, una enseñanza de visualización de movimientos que luego cuando estás inmovilizado tienes que, si lo haces, el tiempo de recuperación y de rehabilitación luego se disminuye muchísimo porque no se ha perdido esa orden neuromotora. Cuando hay una inmovilidad, si durante la inmovilización esa persona ya está yendo al fisioterapeuta, ya está haciendo un aprendizaje que cuando le quitan la inmovilización va a suponer una reducción del número de sesiones enorme. Todo ese trabajo es muy importante que pudiéramos llegar ahí, pero como tú dices es sensibilización y otra mentalidad, pero bueno. Pero que tenemos un papel importantísimo ahí en fisioterapia.
Sí, es cierto que tenemos que ver cómo entrar también y ser activos quizás un poco más en ese papel. Sí, tenemos que hacer artículos ya no solo estadísticos, sino sentarnos a escribir, hacer artículos de opinión, escribir en la prensa, no sé, darnos a conocer un poquito, cada uno a lo mejor en su televisión local, pero sí que tenemos que salir un poquito y darnos a conocer, porque la fisioterapia es una de las profesiones que tienen más posibilidad de mejorar y de avanzar y de participar para que a la gente le sirva, para ayudar. Efectivamente, pues nada, intentaremos trabajar en esa dirección. Te cambio otra vez de bloque porque es que se nos va bien, Pilar, pero te voy a avanzar un poquito. Claro. ¿Cuándo empezaste a ser profesora de SGA? Pues no me acuerdo exactamente la fecha, pero vamos, si en el 2001 ya empecé con una cosa y con otra, yo creo. Hará 15, 20 años o más, no sé. La fecha exacta no me acuerdo, ya empecé a colaborar con Aitor Loroño, que es el que está en España coordinando todo el tema del stretching global activo, y a mí me pareció una forma de poder abrir los conocimientos de la RPG, no para la terapia, sino para la forma sana de estirar en caso de gimnasia de mantenimiento. Yo antes había hecho cosas de danza, el poder aportar en el mundo de la danza, en el mundo del deporte, una forma de estirar diferente, no solo para prevenir lesiones, sino para mejorar rendimientos. Es que si tú liberas estructuras que te están impidiendo un movimiento, en vez de solo fortalecer a esa musculatura, por ejemplo, que realiza ese movimiento, si tú liberas estructuras por otro lado, estás posibilitando que con mucho menos esfuerzo se realicen con mejor rendimiento esos ejercicios deportivos, ¿no? Me refiero pues a un saque de tenis, a un lanzamiento de una pelota, etcétera. Entonces, aportamos muchísimo con esos principios de la RPG, llevados al mundo del deporte, del mantenimiento, de lo que podemos enseñarle a los pacientes después de un tratamiento cuando ya no hay patología. Para mí fue como un maná caído del cielo, ¿no? Me gustó muchísimo. Y creo que aporta mucho también a los RPGistas que ya están formados, porque es una forma de explicar los mismos principios de una forma sencilla que le puedan llegar a todo el mundo. Es que el estiramiento no es exclusivo de los fisios, eso lo tenemos que entender. El estiramiento en el reino animal tú ves un león, se estira súper bien, ¿eh? El sistema neuromuscular anterior, el posterior, lo vas viendo cómo sabe descansar, cómo sabe utilizar su respiración, etcétera. Entonces, el hecho de contribuir con el stretching global activo a todos esos campos, para mí supuso poder participar en eso, en expandir estos principios de la RPG a otros entornos, fue muy importante. Y muy valioso, sí. Sí, de hecho el stretching global quizás es la forma que tenemos un poco lo que decíamos antes, ¿no? De llegar a máxima cantidad de gente, que también tiene que ser un poco nuestro objetivo, ¿no? Sí. Bueno, según acabaste la RPG, ya me has dicho un poquito que para ti fue muy importante, pero concretamente, ¿qué vacíos encontrabas en la formación de fisioterapia en los que encontraste refugio en la RPG? No sé si te puedes meter ahí. Tantas cosas. A mí al hacer RPG se me abrió como otra visión totalmente alternativa de lo que... Ten en cuenta que yo hice fisioterapia en el año 89, 90, no tiene nada que ver la formación que yo recibí con la que estáis recibiendo los nuevos fisioterapeutas, ¿vale?
Pero, bueno, tú que das formación ahora, los nuevos fisios, ¿tú crees que realmente está mejorando la fisioterapia? Como sí. en la universidad, quiero decir. Totalmente, totalmente. El abanico de posibilidades que se les abre a los nuevos fisios es mucho más amplio que lo que recibíamos en mi época, ¿vale? De todas formas, a mí me gustó mucho la formación de fisioterapia también, pero los aportes de la biomecánica vista desde las gafas de la RPG, el cuidado de la respiración de esta forma tan revolucionaria, el cuidado de las articulaciones, el poder modificar el esquema corporal de una persona, es que es como de repente poder modelar. A mí en la carrera jamás me dijo nadie que se podía corregir un valgo. A ver, chicos, que se me ha ido Pilar. A ver qué ha pasado. Vamos a ver si lo podemos arreglar. No os vayáis. A ver. Cosas del directo, que se nos van. Hola. Hola. Que nos hemos ido un poquito. Pero yo estaba con lo de la respiración que me estaba gustando mucho. Sí, espera. Pues, por ejemplo, lo de cambiar un valgo, me has dicho también, la capacidad. El hecho de poder modificar la estructura corporal de una forma tan espectacular en poco tiempo, de forma duradera, yo aluciné con la RPG. Porque, ya te digo, en la carrera, pues, la fisioterapia clásica ante una patología nos enseñaba a ver dónde están las debilidades, dónde tengo que reforzar, dónde tengo que fortalecer, si veo una rodilla que está mal, cuál es el músculo flojo. Y la vuelta que le da a toda esa visión la RPG, a mí me supuso como de repente otro mundo. Entonces es como un balancín en el que el balancín ya no puede jugar más. ¿Por qué? Pues porque hay unos que son flojuchos o porque hay un exceso. Entonces vivimos en una sociedad donde lo patológico son los excesos, no las debilidades. Si te duele algo, cuando tú vas al médico, lo que te aporta para que te alivie es un relajante muscular, no es un fortalecedor muscular. Entonces, por ahí hay que empezar. Los fisios tenemos que hacer la misma actuación, que es lo que funciona. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo del balancín, nos han enseñado estos chicos de aquí atrás, no sé si me veis, un balancín que no está nivelado, ¿no? Lo primero, la articulación ya está mal ubicada, ¿vale? Con más compresión en un lado que en otro, etcétera. Entonces, si yo miro esta estructura y empiezo a decir, uy, estos que además se están quejando, porque claro, estos niños no pueden jugar, porque los otros gorditos les están dejando ahí prisioneros arriba. Y ellos están campantes dentro de su exceso y dentro de su posible fijación o yo qué sé. Entonces, le hacemos caso a la musculatura que se queja. Ay, pobrecitos los de arriba, ay, pobrecitos, vamos a fortalecerlos para que puedan luchar y puedan jugar contra los otros. No es una lucha de antagonismos. Es un equilibrio de las estructuras que con la visión de la RPG empiezas a facilitar el movimiento, a base de inhibir esos frenos y de reducir esos excesos, de liberar las articulaciones, etcétera. Ahora me oigo doble. Sí, a ver, espera un momento. Si la gente no nos oye bien, está bien. Espera, que yo creo que lo puedo arreglar. A ver si con esto lo arreglamos. Entonces, lo de pasar de una visión tan simplista y tan analítica, de hacerle caso a la parte del cuerpo que se queja, sin ver qué causa ese sobreesfuerzo, qué causa esa molestia,
¿Dónde están esos frenos que podemos liberar para facilitar luego el movimiento, etcétera? A mí me parece fundamental ese cambio de visión, y eso la fisioterapia así más convencional no me lo aportaba, ¿vale? Entonces... Te voy a pedir que te metas en un fregado, que, que nos hables de casos tuyos que a ti te hayan llegado, que te hayan ayudado a crecer. ¿Y cómo lo hiciste tú? Pues a ver, en general muchísimos casos. A mí se me da mejor, dentro de lo que es toda la gama de RPG, toda la parte didáctica de columna, de niños, de adolescentes, reeducación postural más morfológica, pero también hay un porcentaje enorme de gente que nos llega con dolores. Entonces, tanto en una rama como en otra, empiezas a tener enseguida resultados tan espectaculares y tan satisfactorios que no te podría concretar así alguno. Pues desde gente que viene con una hernia discal que lleva 4, 5, 6 meses sin poderse mover, porque además le han dicho que no te toque nadie, que es un gran error, y que a veces los fisios nos hemos ganado un poco esa fama de ser un poco brutos a veces. Si viene un paciente al que le han dicho que no te toque nadie, se decide por una terapia de este tipo, y a la segunda sesión, a la primera sesión ya se va, ¡ay, qué bien! Ya, tener en cuenta que con RPG, con la forma de respirar, etcétera, estamos entrando en la regeneración celular, estamos entrando en esa fase del parasimpático más activo. La persona ha pasado ya por su estrés, por su sistema simpático activado, que es el que está con los reflejos alerta, los mecanismos de defensa desbordados, actuando, hiperactuando y causando toda una serie de consecuencias que sabemos en RPG tratar. Y la fase del tratamiento en RPG, que estimula el parasimpático, es lo que le permite a ese cuerpo regenerarse, recuperarse y volver al punto de equilibrio para volver a seguir funcionando y volver a estresarnos y a hiperactuar. Entonces, no te sabría decir así cosas concretas, pero el modificar la estructura, un niño que va con la cabeza súper adelantada, una persona que está con los pies en valgo, con las rodillas en valgo, que no hace deporte, que no se mueve por su dificultad, porque no tiene un eje bien estructurado o en la columna o en los miembros a partir del cual se pueda mover con facilidad, pues eso ya, no sé, ese tipo de cosas a mí me han fascinado siempre. Luego añadimos los matices de nivel más superior que van entrando en la RPG y que le dan a la globalidad un punto más, por ejemplo, una corrección de la musculatura ocular, mejorar todo el sistema orofaríngeo, a nivel de movilidad, posibilitar otra funcionalidad de una forma más libre y, por ejemplo, a nivel de la respiración, el permitir una ventilación más oportuna y un intercambio gaseoso mucho mejor, pues para mí han sido cosas que me han impactado mucho de la RPG. Voy a aprovechar que me sacas el tema de la respiración, porque en esta ocasión, que con Aitor no lo hicimos, pero a Ana, nuestra vicepresidenta, se le ocurrió pedirle a los socios que nos hicieran preguntas para ti, sí, y nos han caído algunas. Así que voy a aprovechar que has sacado la respiración, porque la primera pregunta de María de Los Ángeles y Arelli, que es una de nuestras socias, es: sabemos que la respiración es un pilar fundamental en la RPG como en SGA. En los días que estamos viviendo es uno de los temas más tratados en todos los foros. Y me pone: ¿puede ayudar esta forma de abordaje a los pacientes que hayan padecido COVID-19?
¿en qué momento o qué etapa consideras que sería aconsejable aplicar el método RPG? Vale. Me alegra esta pregunta porque es un tema que yo le estoy dando vueltas en estos días especialmente. Después de cualquier inmovilización, la estructura es cierto que está floja porque disfunciona por desuso, por atrofia muscular, etcétera, pero sobre todo está rígida. Es un factor que no se puede menospreciar y que es por donde hay que empezar. Cuando una estructura no funciona bien, cuando tú llevas un coche que renquea, que no funciona bien, que ha tenido que estar, lo primero que hay que hacer es ver las piezas, alinear las ruedas, flexibilizar ese sistema antes de darle caña de potenciar esa musculatura. Entonces, eso pasa a nivel de la respiración, igual que pasa en un yeso en un brazo o en una pierna, en mi opinión. Ante una inmovilización, luego el movimiento es vida y a lo que pretendemos es a llegar a ese movimiento liberado. Bien, ¿cómo se llega ahí? Lo primero no es empezar a fortalecer, lo primero es liberar las estructuras y optimizar todos esos tejidos para que luego puedan funcionar bien, porque la disfunción no viene solamente de la atrofia, viene de la rigidez. Entonces, a nivel de un bíceps o de un codo, ya todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Si ha estado con un yeso puesto, por muy bien puesto que esté en una posición fisiológica, etcétera, etcétera, cuando quitamos ese yeso, no solamente hay atrofia, hay también rigidez y acortamientos de tejidos musculares, tejidos conjuntivos, piel, etcétera. Entonces, ¿desde cuándo se puede empezar a trabajar con RPG en respiración? Desde el punto cero. Desde el punto cero. Porque a nadie le van a decir, no respires. Te pueden decir, no muevas el brazo, pero no te pueden decir, no respires. ¿Vale? Entonces, desde el momento en que se quita un respirador, todas esas estructuras estarán rígidas y está demostrado que una buena ventilación, un buen intercambio gaseoso no depende de que tengas una musculatura inspiratoria muy fuerte, depende de que tengas una musculatura flexible que te permita cerrar el fuelle. Es como un acordeón. Si solamente insistimos en abrir. A mí en la carrera me enseñaron, hay que abrir los diámetros del tórax, el diámetro anteroposterior, el cráneo caudal, el lateral, etcétera. Bien, vale. ¿Y cerrar? Cerrar, que es lo que nos libera del CO2, que es lo más tóxico, ¿me entendéis? El estirar esa musculatura que ya con el estrés, con el susto, toda la musculatura inspiratoria, no solo el diafragma, sino toda la musculatura accesoria inspiratoria, hiperacciona con el estrés. Se pone más tensa. Si te dan un susto, no dices, ¡ah! ¡Qué susto! Dices, ¡ah! ¡Qué susto! Y tensas y pones más rígidos todos tus músculos inspiratorios. En una inmovilización es eso lo que se produce. No estás ingresado en el hospital relajado. Estás con miedo y estás con inmovilización. Eso conlleva como consecuencia una rigidez, que en RPG somos especialistas en estirar esa musculatura de una forma suave, activa por parte del paciente, haciéndole caso tanto a la musculatura la musculatura accesoria es tan importante y entra tanto en acción, y no solamente el diafragma, sino los músculos nucales, los músculos espinales, los músculos que van a los hombros, etcétera. Todo eso con RPG lo podemos flexibilizar, ¿vale? Y yo quisiera aquí, no sé si nos da tiempo, pero quisiera hacer aquí una pequeña polémica. Mirad, cuando hay un síndrome de distrés respiratorio agudo, han evidenciado que poner a la persona en decúbito prono
Sí, conlleva un se está comentando mucho. aumento significativo de la oxigenación arterial en un alto porcentaje de pacientes. Entre un 60-80% de los pacientes mejoran su oxigenación poniéndolos en decúbito prono. Y Trendelenburg, creo. ¿Por qué entonces insistimos tantísimo en sube el pecho, abre el tórax, sube las costillas, como si eso fuera a mejorar la oxigenación? Perdonar, pero no. Perdonar, pero cuando estamos en RPG bajando el tórax, bajando las costillas, tener en cuenta que estamos mejorando la ventilación, porque estamos dando posibilidad a otros alvéolos que están poco activos a reactivarse, ¿vale? Leído esto hace unos días en un artículo. El decúbito prono hace una redistribución de la ventilación hacia zonas dorsales del pulmón que antes se encontraban colapsadas en decúbito supino. Por mucho que tú subas las costillas, si mejoramos esa perfusión y esa ventilación de otros alvéolos que no estaban activos, pues se disminuye lo que se llama el shunt, el cortocircuito alveolar que se produce cuando hay una incorrecta ventilación. Eso nos tiene que dar un poco que pensar, ¿vale? Porque no porque tú subas el tórax y aumentes los diámetros enormemente, si tú no tienes una flexibilidad para poder expirar, si expiras lento y profundo, bajas el nivel de estrés, estimulas al parasimpático y encima eliminas CO2 y sabes cerrar bien, pues luego lo que entra es aire limpio, si no nos cargamos el planeta y seguimos así con la descontaminación un poquito. Entonces, a mí me parecen cosas que hay que irse pensando un poquito. Hay que irse pensando. Y... Me llevas un poco igual a la segunda pregunta, pero más o menos me la has contestado, porque me decía también María Ángeles que si nos podrías explicar las diferencias que presentan los distintos tiempos respiratorios de este método con la fisioterapia respiratoria tradicional. Pero yo entiendo que más o menos nos lo estás respondiendo. Claro, es que y dependiendo de la localización de los músculos accesorios, tenemos unos tiempos expiratorios en RPG. Entonces, si yo bajo el esternón y las primeras 6 de respiración, podríamos estar hablando 2 días y sin parar, pero para hacerlo así en 2 minutos, que veo que se nos va el tiempo. Pero es muy bueno, así, aunque sea algo capilar. Sí. Si yo tengo una musculatura accesoria, los escalenos, los esternocleidomastoideos, los pectorales, que me elevan una parte del tórax, yo descendiendo esa parte del tórax y manteniendo el otro extremo de esa musculatura en una posición correcta, estoy flexibilizando esas estructuras. Si yo tengo una estructura ya rígida, impide su función contraria, pero impide su misma función. Si pensamos en un bíceps, si un bíceps no es capaz de estirarse bien, no es capaz ni de estirar ni de poder contraer, porque ya lo tengo bloqueado en contracción concéntrica. Entonces, si yo tengo una musculatura inspiratoria bloqueada en inspiración, si no soy capaz de soltar el aire expirando, no voy a tener ni una buena expiración, por supuesto, ni una buena inspiración, porque el recorrido ha disminuido. Efectivamente. Entonces, sí, es cierto que los tiempos expiratorios no me puedo meter mucho porque pues es el tiempo 1, el tiempo 2 que baja las costillas inferiores, todo eso para posibilitar que haya una respiración diafragmática tranquila, como la de los bebés, como la de las mascotas que tenemos en casa, que se mueva solo la barrigueta. Pero como está mal visto por la sociedad actual, por las modas, que salga un poquito la tripa, porque no tenemos que ser barrigones, porque tenemos que ir con tacones, porque tenemos que ir guapísimos siempre, pues nos lleva eso a una mala reeducación respiratoria, la verdad. Entonces, el aporte que hace la RPG me parece fundamental y debido a que nos adaptamos al individuo, que respetamos sus límites, que no hay ningún movimiento brusco, que yo no empujo, que yo invito con mi mano de terapeuta, eso se puede ver desde los primeros estadios, incluso con la gente que está ingresada. Yo te diría antes de infectarte por COVID-19, ¿no?
hemos puesto un ejercicio en la web que propuso Daniel Reis, un poco con esta idea también, ¿no? De que la gente se entrene, ¿no? Mejore su salud antes de tener que enfrentarse a una infección. Voy a cambiarme la última pregunta porque se nos va. Te digo, la última pregunta, que es de Jorge Grillet, que es otro socio nuestro, y nos preguntaba: ¿cómo integras la reeducación motora después de una sesión de RPG o de SGA y qué factores tienes en cuenta para ese fin? Vale. Lo primero, para empezar a mover hay que quitar una causa de una patología, a ser posible, si la encontramos, si somos hábiles. A ver, yo, por ejemplo, si tengo una piedrecita en el zapato, no puedo empezar a decirle a la gente: corre, corre mucho, corre mejor, corre más, salta más. No, empezamos optimizando las estructuras, que se dice, mejorando, quitando causas, liberando articulaciones, estirando musculatura que veamos comprometida, etcétera. Una vez pasada esa primera fase, que es de RPG, a veces en la camilla o en otras posiciones, tú ya te vas acercando a posiciones más cotidianas. En cualquier sesión de RPG se termina o de pie o sentado, invitando a la persona a lo que hemos conseguido en la camilla, que lo pueda mantener en una postura más cotidiana. Partiendo siempre de que las posturas en las camillas son totalmente fisiológicas, no se hacen torsiones extrañas, nunca llegamos más allá de lo que cada articulación puede liberar, etcétera. ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, si yo termino de pie en la pared, luego invito, tanto en SGA como en RPG, invito a que la persona empiece a moverse respetando esos ejes, esa alineación, respetando las curvas correctas de la columna, y que pueda agacharse y levantarse, que pueda sentarse y levantarse. Corregimos la postura sentada, la postura de pie, y hay todo un proceso que ya se hace, nos enseñó Philippe cómo hacerlo. Primero lo vas a mover con mi mano, luego lo vas a mover con tu propia mano, luego tú solo, de forma que los movimientos se vayan automatizando, porque hay que liberar a la mente de forma que podamos usar el cuerpo sin tener que estar pensando: me dijo la fisio que no suba el hombro, que lo baje, que lo eche para atrás, que sople, que no. No. Entonces, esa automatización de un movimiento ya liberado va viniendo con el tiempo. Philippe ya nos enseñó muy bien, y ahora Rubén Fernández está mejorando y como enriqueciendo todo ese proceso de integración de los movimientos. No sé, Jorge, si te he respondido del todo, pero hay yo creo que todo sí. un proceso de liberar el movimiento y de hacer que luego la persona haga lo que le guste. Podemos insistir más en una cosa o en otra, pero si a la persona lo que le gusta es ir en bicicleta y no le gusta hacer footing, pues que vaya en bicicleta. Y nuestra misión es posibilitar que la gente haga luego lo que le guste. Lo que le guste. Luego, bailar, jugar a la pelota a los niños, hacer ejercicios de coordinación, de equilibrio. Yo hay veces que empiezo a hacer ya no solo integración de un movimiento, sino ver en el desarrollo neuromotor del niño, de la persona adulta, qué cosas no sabe hacer. Hay personas que son incapaces de estar en apoyo monopodal ni 2 segundos porque no tienen equilibrio. Ese tipo de cosas. Pero tenemos todavía mucho que enriquecer y mucho que aprender. Es un arte la fisioterapia, es un arte la RPG, y no vamos a terminar nunca de saberlo todo. Sí, bueno, vamos a hablar con Rubén, también le tendremos. La próxima charla, ya lo voy diciendo, la próxima charla que es con Israel, con Israel Jiménez, que ya lo conocéis también muchos porque es docente, da la tercera semana normalmente en los seminarios de RPG, y es el más joven del equipo de Philippe aquí en España, así que creo que va a ser muy interesante hablar con él. Pero claro, después tendremos a Rubén, que lo que estás comentando pues lo hablaremos más extendido cuando le tengamos después de Isra, viene él, así que ya lo hablaremos más. Yo lo que sí que te preguntaría en nombre de Jorge es un poco de cara a la SGA. ¿Cómo metes, o sea, si es importante y cómo lo harías? Hacer una forma de hacer integración para la persona dentro de su casa.
Pues hay una fase última dentro del stretching global activo, que es posturas más activas. Por ejemplo, hacemos de pie contra la pared y luego con esa misma sensación te das un paseo por la sala. Luego Ay, se nos va a ir en 10 segundos, Pilar. Sí, lo siento. Pero bueno, muy fuerte. termina de forma más activa.